La planta arquitectónica. ¿Para qué hacemos este tipo de dibujo bidimensional? ¿Qué información contiene? ¿Para qué nos sirve en la representación del proyecto? ¿Cuáles son los elementos que debe incluir? ¿Y cómo se diferencia la planta arquitectónica del corte o sección y del alzado o fachada? Vamos a entender cuáles son sus elementos, cómo se maneja, cómo se trabaja y para qué sirve, qué información nos da. Bueno, siempre les he dicho que los planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, complementarios, de detalles, todos los planos que hacemos para representar un proyecto son los instructivos de la obra. El objetivo de hacer un plano con todas sus especificaciones es precisamente, es como nuestra voz presente en la obra. No tiene que estar 24 horas porque un proyecto ejecutivo bien dibujado, precisamente como su nombre lo dice, es para que pueda ejecutarse siguiendo las instrucciones de lo que está plasmado en él, en dicho dibujo, en dicho plano. Vamos a empezar hablando de qué es la planta, para qué la dibujamos. Ya dijimos que es un instructivo, pero ¿por qué se diferencia del corte y de la fachada? Bueno, entre sí se complementan, aunque son diferentes. Hablemos de la planta de un interior. Empecemos por ahí. Primero vamos a entender que la planta arquitectónica se puede representar en diversidad de escalas, siendo siempre la escala 1:50 la escala más aceptable, la escala estándar, por decirlo así, en donde podemos percibir muchos detalles de la planta, entenderla muy bien, y es una escala que nos suele acomodarse a cualquier formato de papel, a menos que estemos hablando de un proyecto demasiado extenso. Entonces reduciremos la escala a 1:75, 1:100, el de la planta. Más chiquito de 1:100 ya sería bastante confuso, no nos serviría de mucho. Y más grande de 1:50 podría ser una escala 1:25 o 1:20, siempre y cuando el proyecto también sea pequeño y queramos ver más a detalle. De cualquier otro caso que no sea lo que acabo de mencionar, pues no tendría caso cambiar las escalas. Pero repito que la escala 1:50 es la escala más aceptable para un plano arquitectónico en planta. Es la forma más legible y más convencional y conveniente. Aquí vemos en la imagen número 1, donde vemos una planta con una zona circular de servicios, unas escaleras también con un semicírculo y más o menos como en un ángulo distinto del ortogonal, una cocineta. Bueno, en este ejemplo podemos decir que es una planta de un interior. La planta de un interior siempre nos va a explicar básicamente la distribución, los recorridos, la relación entre un espacio y otro, entre la funcionalidad de un espacio con otra. Sería bueno, también siempre bueno destacar que vemos los espesores de los muros, los tratamientos de los pisos, la ubicación del mobiliario. Es como si nosotros destapáramos el proyecto, le hiciéramos un corte en el plano horizontal para poder ver el interior. Pero lo vemos simplemente con una vista del plano horizontal. Nada más podemos ver la vista del plano horizontal. Es la única limitante que hay en la planta, que solo la vemos en una vista de plano horizontal, como si destapáramos una caja y la miráramos desde arriba de forma aérea. Sí, es una vista limitada, pero realmente la planta pues es la representación básica y más socorrida para poder nosotros comenzar a entender el proyecto. ¿Sí? Contiene todos los elementos que vemos aquí. Ya repito, no vemos los acabados de suelo, algunos revestimientos, mobiliario, la ubicación de algunos vanos, de pasillos, vestíbulos, cómo está comunicado el espacio. Hablando del mobiliario, bueno, ahorita más adelante lo vamos a detallar más, pero siempre es importante incluir el mobiliario, al menos el mobiliario fijo, porque nos da una más rápida lectura de qué tipo de espacio se trata, para entenderlo mejor.
Bueno, aquí en el gráfico número 2 vemos una representación muy abstracta de, por decir, una estancia, un sofá, ahí un love seat, el de 2 plazas, otro sofá lineal en escuadra e integral y una mesa de centro. Podríamos decir que ya está bastante representado porque se ve hasta una textura de la mesa, como unas vetas de la madera. Hasta ahí podríamos aceptar todavía ese grado de detalle. Llenar demasiado de texturas y de detalles los muebles puede lucir a lo mejor atractivo, pero aparte de que nos quita tiempo, también puede saturar el dibujo y hacerlo un poco pues cargado y que son datos que en realidad no son trascendentales. Por eso tenemos que mesurarnos en la representación del mobiliario. También, bueno, vemos en el punto 3 la representación de las instalaciones. En planta también es muy útil porque podemos ver la distribución de lámparas, de contactos. Aquí es uno de los ejemplos nada más. En el número 4, bueno, podemos trabajar lo que son las layers cuando nosotros estamos ya dibujando, por decir en AutoCAD el proyecto, ¿no? Pasándolo en limpio, nosotros podemos activar y desactivar layers para que la misma planta arquitectónica sea la matriz en la cual nosotros hacemos el planteamiento posterior de las instalaciones. Lo mismo pasa en el dibujo a mano. Una planta arquitectónica bien resuelta es la matriz en la cual nosotros después únicamente repetimos y podemos sobreponer papel translúcido y ahí mismo empezar a diseñar nuestra instalación. Por ejemplo, la eléctrica, ¿no? que lleva bastante trabajo intelectual el ver cómo vamos a ubicar las luminarias, los contactos de una manera lógica, funcional. Entonces, por eso es tan importante hacer muy bien la planta del interior, ya sea, repito, de dibujo a mano o dibujo ya digital para pasar en limpio. Bueno, por último vemos en el punto número 5, en la imagen que vemos ahí, podemos decir que también podemos a veces trabajar un poquito con alguna textura en la planta para poder, ya sea con una textura o incluso utilizando cambios en colores para poder explicar más una planta. A lo mejor estamos hablando, imaginemos una cafetería, un negocio, un área pública, a lo mejor un departamento, y podemos manejar un código incluso con la textura o con los colores que utilizamos para que se lea mejor la planta. Acuérdense que es muy importante la legibilidad, el entendimiento rápido. Bueno, hay una variedad de simbología en el dibujo de plantas para hacer muchos elementos, pero siempre bajo un estricto régimen de que sea una representación universal, legible, comprensible, que no estemos inventando garabatos, sino que independientemente del sistema métrico en el que esté representado el plano, es un lenguaje universal que deben de entender todos los que están inmersos en el mundo del diseño y la construcción, arquitectos, dibujantes, ingenieros, electricistas, fontaneros, maestros de obra. Entonces aquí estamos viendo ejemplos de cómo se representan puertas, ventanas, escaleras, es decir, vanos y comunicación vertical. Sabemos que hay variación en cuanto a diseños de ventanas. No es que sea, si vemos al centro en la parte de abajo, algunas variantes de funcionamiento de ventanas, ¿no? De acuerdo a cómo están sujetas, cómo abaten, cómo se deslizan. Aclaremos aquí, no estamos hablando de un plano de detalles de ventanería, simplemente en planta sí marcamos de manera muy abstracta con algunas flechitas, con algunas diagonales, el funcionamiento de la ventana, es decir, hacia dónde abate, hacia dónde corre, porque eso sí está relacionado con la espacialidad, con la ubicación del mobiliario, de los pasillos, es decir, cuando nos hemos encontrado que una puerta abre, por ejemplo, en un sentido opuesto a lo funcional, o que el apagador de la luz está atrás de la puerta, que tenemos que abatirla y luego meternos en la oscuridad a buscar el apagador. Bueno, ese es un simple ejemplo, porque cuando nosotros estamos diseñando, pues cuidamos esos detalles que estén resueltos funcionalmente,
Por eso nos interesa ver la representación de cómo funciona la ventana, en qué dirección se mueve, se traslada y dónde está ubicada las instalaciones. Si se fijan, hay una gran conexión, interrelación entre todo lo que es este tipo de dibujo. También, bueno, en el detalle de las escaleras, ya ustedes han dibujado escaleras más a detalle, hemos explicado cómo puede ser el desarrollo de una escalera, en qué forma, la rampa, la continuidad, el descanso, pero siempre lo hacemos de manera muy clara, marcamos con una flecha el recorrido, el desenlace de la escalera, dónde inicia, dónde arranca, numeramos los escalones por sus huellas, por sus peraltes. Entonces debe de ser muy muy clara la comunicación, muy clara. Y también lo mismo con el funcionamiento de algunas puertas. Bueno, vamos a hablar rápido de lo que es el valor de línea. Eso ya lo hemos tocado anteriormente cuando hablamos del peso de las líneas, su valor. Siempre nos ayuda a hacer más legible el plano. Para acabar pronto, en planta arquitectónica, siempre lo que se destacará más es el muro. ¿Sí? Aquí vemos a la derecha un ejemplo de diversas representaciones de muro, es decir, con escalas de grises, rellenas, macizos los muros o achurados, como sea que se quiera representar, siempre el elemento que más se debe destacar en la planta arquitectónica es el muro, con sus espesores. Para diferenciar los vanos, las aberturas, siempre vamos a destacar más los muros. A la izquierda tenemos un pequeño ejemplo de cómo podemos dar ese valor de línea, ya sea con un punto, como dice el tamaño de cabezal, un punto de pluma fuente, de estilógrafo, etcétera, o con lápiz del lado derecho. Podemos hablar de espesores del diámetro del cabezal o el grado de grafito, de suave a duro, B, HB, 2H, 4H, etcétera. Y también vemos al centro los ejemplos de los tipos de líneas que utilizamos. Sabemos que hay líneas macizas, continuas, para representar muros, líneas continuas muy oscuras, para representar vanos de ventanas, son líneas continuas pero mucho más claras. Las líneas punteadas o líneas intermitentes que representan proyecciones y elementos que solamente están proyectados, que no están palpables ahí, por ejemplo un balcón que se proyecta sobre una planta. Las líneas ocultas, las que están presentes pero no son las líneas más importantes, no son las de los muros, por ejemplo, o el trazo de los muebles, pero si es una línea que está ahí, lo llamamos línea oculta, pero que sí me hace una referencia a algún elemento. En las cotas, pues obviamente que también se forman por líneas. Y por último, hasta abajo, cuando indicamos que un elemento está cortado, indicativos de sección. Bueno, en cuanto a mobiliario y accesorios, hay diversidad de elementos y de modos personalizados con los cuales hacemos esta representación. Repito, como dije al principio, no sobrecargar la representación para no perder el tiempo y aparte desenfocarnos de lo importante que es dibujar en planta, que sí es importante, que no lo es. Vemos a la derecha unos ejemplos de algunas plantillas de muebles que obviamente cualquiera los conocemos, son muy útiles, muy rápidos, nos ayudan a representar los mobiliarios fijos y semifijos de la planta. También a veces cuando ya lo memorizamos mucho el trazo, por decir de escala 1.50 del mobiliario, lo podemos dibujar a mano, sin ni siquiera necesidad de un escalímetro. Llegamos a memorizar esos moldes, ¿no? Y pues ahorramos tiempo. Estamos pensando en un dibujo de planta cuando estamos en la etapa de hacer el anteproyecto, ¿sí? Claro, cuando vamos a dibujar ya en la computadora, pues nada más insertamos los bloques de mobiliario y de accesorios. Pero sí es importante que de manera rápida nosotros, antes de pasar al pasado en limpio, a pasar en limpio en la computadora, pues tengamos habilidad de dibujar con nuestras escuadras, pues en un papel en blanco rápidamente un anteproyecto, poner
la información, ajustarla y después rápidamente pues cualquiera nos lo va a pasar en limpio, o incluso un dibujante o nosotros mismos en la computadora. A la izquierda vemos algunos ejemplos rápidos de qué muebles podemos representar. Serían muebles que no son fijos, pero que sí tienen ya un lugar muy especial en cada una de las habitaciones porque es parte del diseño en sí. Y muebles fijos como los accesorios de cocina, encimeras, mobiliario de baño. También hay un detalle cuando tenemos es muy diferente dibujar una planta de un piso a plantas de varios pisos. Cuando dibujamos plantas de varios pisos, como por el ejemplo que tenemos a la izquierda, es una planta de una casa habitación, creo, de Le Corbusier, ¿sí? Volvemos a ver el ejemplo de los muros se hacen muy macizos, muy oscuros, se destacan y incluso cuando dibujamos la planta baja, podemos a lo mejor a veces hasta tratar de incluir un poco del contexto para que se diferencie que es la planta que está directamente desplantada en el terreno. Y vamos vamos dibujando de manera ordenada las plantas, ¿no? Aquí está el ejemplo, planta baja, planta segunda, planta tercera y planta cubierta. A la derecha tenemos el ejemplo de diferentes tipos de plantas. El plano del proyecto, que es uno, y el plano de obra, que es otro. Quizás englobe la misma área, los mismos muros, los mismos vanos, pero tiene un diferente porqué de ser. En el plano del proyecto, lo que nos interesa, repito, como dije hace un rato, es ver cómo están conformados los espacios, qué tipo de espacios son, qué características tiene. En cambio, en el plano de obra se suministran ya datos constructivos que van dirigidos al constructor, a la persona que va a estar al frente de la obra, o el especialista que está en ese momento trabajando quizá una de las instalaciones. Por eso son planos muy distintos. Los planos de obra están cargados de datos y especificaciones. Y ya para casi concluir, hablaremos de otro tipo de plantas, las plantas de cubierta. Siempre hay mucha confusión en una planta, siempre dicen, a ver, ¿es planta de azotea, planta de cubierta? ¿O es una planta de conjunto o qué es, no? Bueno, para esto yo les recomendaría también ver el video que está aquí en el canal que se llama La planta de conjunto. La planta de conjunto aclara muchas más dudas de este tipo de planta que vemos aquí. ¿Sí? Pero vamos a dar aquí un repasito rápido y ya si ven el video La planta de conjunto todavía pueden a lo mejor aclarar más dudas para que no haya esa confusión que acabo de mencionar. Una planta de cubierta, pues es una vista así magnífica del proyecto, como si la estuviéramos viendo en un dron, desde muy arriba del plano horizontal, pero muy, muy alejado, para poder ver todo el contexto. Tiene una información distinta que la planta de un interior, evidentemente. Incluso la escala siempre se modifica, se hace una escala más chiquita, pues para poder abarcar todo el terreno. Bueno, la que tenemos a la izquierda, la primera que vemos en esta diapositiva. Cuando vemos una planta donde están las cubiertas e incluso parte del contexto, podemos hacerlas mucho más realistas y comprensibles si manejamos diferentes tratamientos de las superficies, si ponemos incluso algo de vegetación y si ponemos parte del contexto e incluso si aplicamos líneas de sombra, ¿sí? Áreas de sombra como el ejemplo que se ve a la izquierda, nos ayuda a entender mucho más el proyecto. Si vemos el dibujo del centro, ya es distinto, es como una combinación de contexto, o sea, de exterior y de interior. Estamos viendo el proyecto, pero sin las cubiertas, ¿sí? En el lado izquierdo vemos las cubiertas, al centro no hay cubiertas, entonces podemos ver tanto el interior como el área abierta, el exterior. En este ejemplo se ve una cocina, unas recámaras, una estancia sin cubiertas, como si fuera planta de interior, pero también vemos la piscina y el jardín que están descubiertos.
este tipo de dibujo nos ayuda mucho a relacionar en interior y exterior, funcionalidad y a entender mucho más el proyecto, ¿sí? El dibujo central. El dibujo de la izquierda, si se fijan, pues está como más oculto, nos deja como más cosas a la imaginación. ¿Qué será lo que hay debajo de esa cubierta? En cambio, cuando destapamos las cubiertas, entendemos más todo el contexto. Pero pues es una vista un poco irreal porque no tiene las cubiertas. Y por último, a la derecha, si se fijan, este tipo de planta de cubierta y de información del contexto en conjunto, pues es muy llamativa. Incluso en los talleres, cuando es planos de conjunto o de tipo urbano, manejan mucho colorido, incluso detallan un poquito el paisajismo, si están cerca de una montaña, de un valle, de un terreno irregular, a lo mejor a la orilla del mar, cerca de un manto rocoso, etcétera. Este ejemplo pues es muy grato, nos resuelve como que el tratamiento que se le dio al contexto, si está hecho con escalonamientos, con terrazas, qué planteamiento se le dio al proyecto. Imagínense si estuviera a la orilla del mar, pues se colma de detalles atractivos en cuanto al dibujo y que también nos hace entender mucho más el tipo de proyecto que es. Imagínense que fuera a lo mejor la zona universitaria, por ejemplo, aquí del campus Jalapa. Qué interesantísimo sería hacer un tipo de dibujo así. Cuando estemos haciendo el dibujo de las plantas, siempre es bueno que conozcamos o que nos demos idea de un desarrollo, de un estilo propio de dibujo para que también incluyamos texturas. Siempre se recomienda que sea con un trazo rápido, suelto, sencillo, pero que nos ayude mucho a enriquecer la planta para entenderla más. Y aquí vemos unos ejemplos muy abstractos, muy rápidos, de representar pavimentos, otras texturas, madera, agua, grava y alguna vegetación.